Vorterix MDQ. Para Vuelta por el Universo, en Radio Vorterix de Mar del Plata les mandamos este saludo de la televisión pública. A unos minutos de empezar el Noti Internacional, así que les mandamos un beso grande a Melissa, Diego y Marcelo. Gracias. Of a time machine on particle physics and the power of steam. It runs on diesel oil and Johnny Darko daydreams. A pack of parasocs and a hunting rifle, a change of underwear and some snacks, a trifle. Scared of going back, you know how I'm forgetful. El mundo de los medios de comunicación está de luto en Estados Unidos por el fallecimiento hoy del fundador de CNN, Ted Turner, un magnate de los medios de comunicación que también es dueño de TNT, TBS y Cartoon Network y que estuvo al frente de su conglomerado hasta 1996. Hoy su legado es exaltado. I really enjoy challenges. Ted Turner siempre disfrutó de los desafíos. Con esa motivación fundó CNN en 1980, convirtiéndose en un pionero de la televisión y noticias por cable, bajo el concepto de transmisiones de 24 horas y 7 días a la semana. Era apodado La Boca del Sur por frases egocéntricas e insultos que de vez en cuando pronunciaba. En otras palabras, no tenía filtro. Toda esa filosofía de los canales, toda esa patraña sobre el periodismo. El periodismo no es lo que importa en estos departamentos de noticias, sino el dinero, y el dinero se traduce en audiencia. Su fallecimiento a sus 87 años llegó tras complicaciones de salud que se habían presentado desde 2018, cuando le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa. Hoy su legado es reivindicado no solo por CNN, sino medios en el mundo que recuerdan sus hitos en la televisión en vivo. El más trascendental, durante la Guerra del Golfo en 1991 en Irak. Todos los medios habían salido del país temiendo ataques inminentes de Estados Unidos. CNN se quedó y logró reportar los primeros bombardeos sobre Bagdad. Donó más de $1.000 millones a agencias de Naciones Unidas, graduándose de filántropo. Fue también el cuarto terrateniente más grande de Estados Unidos con cerca de 800.000 hectáreas, además de otras 100.000 en Argentina. Al fundar CNN prometió que solo dejarían de transmitir hasta el fin del mundo. Hoy, tras haber fallecido a sus 87 años, el canal sigue vigente, reportando su partida, pero inmenso legado. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Of a time machine on particle physics and the power of steam. It runs on diesel oil and Johnny Darko daydreams. A pack of parasocs and a hunting rifle, a change of underwear and some snacks, a trifle. Bueno, y hoy queríamos hacer un comentario porque Diego, atinadamente, hoy te estoy citando mucho. Hoy soy muy referencial. Hoy con Melissa no estaríamos poniéndonos de acuerdo, pero con Diego sí. Pero me encanta que pase esto. El verdadero juego de la democracia. Hoy, porque él ayer acertadamente me dijo, hubo un aniversario, que justamente es el aniversario, ¿no? De hoy. De la liberación de Berlín por parte del Ejército Rojo el 9 de mayo de 1945. Claro, entró el Ejército Rojo en Berlín y terminó que a propósito de eso, la capitulación de la Wehrmacht, del ejército alemán. Que lo mencionábamos cuando hablamos de la tregua entre Rusia y Ucrania, ya que Rusia ya había propuesto una tregua unilateral por el día de hoy, por el Día de la Victoria. Bueno, en ese acto, ¿no?, simbólico y que tiene mucho sentido y connotación para la Unión Soviética de ese momento, nada más ni nada menos que el nazismo, había una amenaza previa de Zelensky de que iba a atacar con drones en ese desfile. Podía, claro, lo citó como posibilidad. Bueno, afortunadamente no ocurrió. Hubo el desfile, hubo la ceremonia, pero en esta semana decidimos poner en la cápsula la muerte de Ted Turner, porque Turner fue quien revolucionó, más allá de que te pueda gustar o no la imagen de Ted Turner, lo que fue la CNN, pero bueno, empieza
la otra forma de informar, valga la redundancia, ¿no? La televisión por cable. Porque una de las primeras cadenas de noticias por cable fue la CNN. Más allá de que después apareció TNT y apareció también el Cartoon Network, ¿no? Sí, bueno, TNT también de Turner. Exactamente. Algunos dicen un tipo que sirvió a la élite y al diablo, ¿no? Y el creador de la fake news. Muchos lo tildaban así. Sin embargo, fue quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980. Murió el 6 de mayo a los 87 años. El presidente Donald Trump lo despidió como uno de los más grandes de la historia de la televisión, más allá de que... Claro, ideológicamente están por supuesto, la CNN es el canal que es crítico del republicanismo y específicamente de Donald Trump, es un canal más del Partido Demócrata. Volvemos a la bipolaridad de Trump. Más allá de que lo despidió como uno de los más grandes de la historia de la televisión, cargó contra él, contra la cadena, por volverse woke y destruir su criatura. La Cable News Network, la CNN, dio un giro radical al panorama televisivo tradicional, con su apuesta por la cobertura de noticias a las 24 horas del día, alcanzando la fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 90. Bueno, lo veíamos ahí en el informe. El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día. Por ejemplo, Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo. Decía por ahí Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de la cadena CNN, que Ted fue un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos y hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer su influencia de nuestras vidas y en el mundo. Fue y siempre será el alma de CNN. Recordemos que este imperio televisivo, incluía los canales TNT, Cartoon Network, había canales también deportivos. Claro, es un imperio mediático muy diverso. Y hace deporte, tiene diferentes canales de deporte, de películas, de noticias. Exacto. Bueno, y tuvo el privilegio de casarse con Jane Fonda. Con Jane Fonda, claramente, claro. Y un dato es que eran muy amantes de la Argentina, ¿no? Compró 50.000 hectáreas en la Patagonia Argentina, que dijo que era el lugar más lindo del mundo. Sí, en el informe dijo 100.000. Lo que quiere el capital financiero internacional, ¿no? Quedarse con la Patagonia. Bueno, era un adelantado, ¿no? Un previsor. Aparte, el cuarto terrateniente en Estados Unidos. Dicen que él era un consumidor de asado y su esposa consumidora de mate. Y deja una gran fortuna para sus herederos, aunque también los números dicen que en lo que fue el estallido de las empresas.com perdió $8.000 millones. Se estima que la fortuna que quedó es de entre 2.500 y 2.800 millones de dólares. Yo pensé que tenía más plata. Perdió mucha plata en ese momento con la fusión de algunas empresas y el estallido de las empresas.com, pero bueno, se mantuvo. Sí, esa parte del dinero que es medio de capital ficticio, ¿no? Que crece en la bolsa, en la cotización, pero exacto, no es un dinero real y luego se pierde. Bueno, para cerrar y terminar, decir que Ted Turner fue uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Decía el comunicado, fundó la CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, ya que los nuevos propietarios se hicieron con la CNN, su criatura, y la destruyeron. Escribió Trump en su red social. Se volvió woke, todo lo contrario a lo que él representaba, apuntó el presidente norteamericano. Hay que decir que la CNN ahora se la vendió a un grupo empresarial, gerencial, que justamente está identificada con Donald Trump, a un grupo inversionista republicano. Así que ahora, aparte de la Fox, ahora la CNN se hace republicana. ¿Va a seguir monopolizando los medios, Donald Trump? Todo puede ser. Todo puede ser. Bueno, que en paz descanse Ted Turner, y nos dejó, por supuesto, toda una marca registrada en cuestiones de cadenas de noticias, ¿no? Más allá de que uno banque o no banque a la CNN. Sin duda. Antes de irnos a la música, de irnos a la pausa, es momento de agradecer a Agencia Riverside, que nos envió las novedades del mes de abril o de mayo. De mayo. Catálogo de mayo para la Agencia Riverside, que lo pueden buscar en la página oficial como www.riversideagencia.com.ar.
¿sí? Desde hace más de 50 años, acercando al público argentino libros de excelente calidad dentro de un amplio catálogo con títulos que comprenden desde la literatura, el arte, el diseño, la arquitectura, decoración, fotografía, urbanismo, filosofía, ensayo, crónicas, música y entretenimiento, entre otras temáticas. Los pueden buscar también en Instagram, ahí lo tenemos, @RiversideAgencia, y vamos a presentar algunas novedades. En realidad tenemos todo el catálogo de mayo. Le agradecemos a Roxana Bávaro, que es la jefa del departamento de prensa de Riverside, y a Ismael Rimoldi, que también trabaja en el departamento de prensa de la distribuidora. Por ejemplo, acá estamos viendo La Segunda Argentina, Todos Somos Inmigrantes, un muy lindo trabajo sobre la inmigración en la Argentina, de Daniel Larriqueta. Bajar un poquito. ¿Más abajo? Sí, un poquito. Ahí está. Ahí. Bueno, la historia de la transformación, ¿no? Las distintas colectividades de inmigrantes que llegaron entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Daniel Larriqueta escribe un libro que sorprende y nos muestra un pasado luminoso, La Segunda Argentina, que tiene el mismo feliz fulgor que aquella promisoria República Atlántica. Bueno, un interesante libro para leer sobre la inmigración. La Segunda Argentina. ¿Vos qué tenés en mano? Algo sobre breve historia del folclore argentino y que comprende la etapa desde 1920 hasta 1970, lo mostramos acá. Subir un poquito. Ahí está. Vamos a alejarlo. Sí, alejando un poquito. Breve historia del folclore argentino. Che, me interesó porque hace un análisis social. Hace un análisis sociológico, ¿no? Del folclore, teniendo en cuenta el momento que analiza de la historia de principios del siglo XX y cómo el miedo de las élites del interior a verse diluida la identidad nacional empieza a forjar una forma de volver a tener un discurso criollista, sobre todo sobre la identidad nacional, teniendo en cuenta que Buenos Aires era una ciudad más cosmopolita, más abierta al puerto de Buenos Aires a lo de afuera, ¿no? Y tenían miedo de una disolución de esa identidad nacional que venía del interior. Y el folclore canaliza esos miedos y empieza a construir esa identidad a partir de la música y de la música nacional. Hablando un poco del folclore de izquierda y del folclore reaccionario, ¿no? Y eso va a ir más adelante seguramente, sobre todo teniendo en cuenta las épocas de los 60 seguramente. Fíjate que 50, ahí está, 60. ahí en el índice, vi el índice y me interesó eso, el folclore de izquierda y el folclore reaccionario como una contrarrevolución a esos cancioneros populares identificados con las ideas de izquierda, ¿no? También nos llegó la novedad literaria de Martín Caparrós, Todo por la Patria, de Martín Caparrós, que en realidad es el primer tomo de una serie de 6 tomos, 6 novelas, Los Tanguitos de Rivarola. Este es el volumen 1, se llama Todo por la Patria. Son 6 novelas protagonizadas por el mismo investigador, es novela policial ambientada en la Buenos Aires de los años 30. Así que muy interesante esta propuesta literaria de novela del periodista reconocido Martín Caparrós. Y también... Facha, ¿podemos poner un poquito el Instagram de la distribuidora? Y también nos llegó del profesor doctor Alberto Cormillot, Vivimos Más, Lleguemos Mejor, cómo prepararnos para una longevidad plena y saludable. Quiero ver la tapa de... Este librito que es de la colección Hazlo Simple, una colección de libros pequeños, cortitos, con temas puntuales. Y también... ¿Cómo se llama el hijo de Cormillot? ¿Se llama también Alberto? Adrián Cormillot. Y el otro que nos llegó de esta colección, Hazlo Simple, se llama En Busca del Match, cómo encontrar tu pareja cuando el amor parece un algoritmo, de Julieta Vázquez. Lo mostramos aquí. Gracias Riverside nuevamente por Menos mal que yo tuve suerte con el match. Que todas las novedades del mes de mayo. Pude machear. Nos llega otro mensaje de Jorgelina que dice: buen día chicos, les deseo lo mejor para mañana, se lo merecen, así que el próximo sábado esperamos el premio en el estudio. Abrazos. Gracias Jorgelina, se refiere a nuestra nominación en la gala de premios Despertar por el Arte. Gracias Jorgelina, un beso grande para vos. Gracias por estar y hacernos el aguante siempre, todos los sábados. Nos vamos a la música, hablábamos de Ted Turner, hablábamos de televisión y por eso traemos a este grupo del Think Pop de los 80, los 90. Ay, pensé que ibas a poner el tema de Lourdes televisivamente. No, traje uno de Ajá.
que se llama The Sun Always Shines on TV. El sol siempre brilla en la televisión. Ajá, mira. Nos vamos a la música. Close to your heart.